Vamos a revisar ahora las derivadas del logaritmo, pero usando propiedades, y se van a dar cuenta que es muy fácil derivar logaritmo con esto, porque simplifica mucho la función. Entonces, en lugar de tener que hacer un proceso súper largo para un producto o un cociente, lo podemos simplificar y hacer dos derivadas muy cortas y muy sencillas. Recordamos las propiedades de los logaritmos. Vamos a ver la primera. Entonces, en la primera dice que si en el argumento hay una multiplicación, tú lo puedes separar sumando. Entonces, en este caso, si tenemos el logaritmo de xy, es lo mismo que tener la suma del logaritmo de x más el logaritmo de y. Si tenemos un cociente, es lo mismo tener la resta de los argumentos. Entonces, si tenemos el logaritmo de x sobre y, es igual a tener el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de y. Si luego tenemos el argumento elevado, nosotros podemos bajar el exponente. Entonces, si nosotros tenemos el logaritmo de x a la y, es lo mismo que tener y el logaritmo natural de x. O sea, acuérdense que aquí bajamos este para acá. El logaritmo natural de e es igual a 1 y el logaritmo de 1 es igual a 0. La única diferencia cuando tenemos logaritmos de bases diferentes es, por ejemplo, que el logaritmo de a y con el argumento a va a ser igual a 1. Acuérdense que tienen que ser iguales. Vamos a hacer la función que habíamos hecho con regla de la cadena, pero en este caso usando propiedades. Entonces otra vez el álgebra me simplifica muchísimo las cosas. Entonces lo primero que voy a hacer yo va a ser usar las propiedades para partir esto. Entonces aquí me dice que como yo tengo un cociente, quiere decir que yo puedo restar los argumentos. Entonces tengo logaritmo natural de 3x cuadrada menos 2 menos el logaritmo natural de x3. Aquí de todas formas tengo que usar regla de la cadena, pero la regla de la cadena es muchísimo más sencilla cuando yo lo separo. Sin hacer más, voy a derivar. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Entonces aquí me va a quedar 6x. Y luego, y ya terminé. Del otro lado tengo menos 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Y ya terminé. Entonces, si se fijan, hacer la de abajo por la derivada del de arriba menos la de arriba por la derivada del de abajo es muchísimo más trabajo que partirlo. Si yo quiero simplificar, me queda 6x, 3x cuadrada menos 2, menos, elimino 2 con 1, 3 sobre x. Y esa es mi derivada. Usando las propiedades, ahí termino. Esa es la derivada. Vamos a hacer otro ejemplo viendo f de x, que es igual al logaritmo natural del seno cuadrado de 6x. Acuérdense que en este caso, este es igual a tener logaritmo natural de seno de 6x al cuadrado. Y entonces, con esto voy a utilizar yo las propiedades. Si mi argumento está elevado a un exponente, es lo mismo que bajar el exponente y que me quede así. Entonces, en lugar de yo tener 4 funciones, que serían 1, 2, 3 y 4, ahora nada más tengo 3. Entonces, quiere decir que si tengo 3 funciones, voy a tener 3 factores. El 2 se queda fuera, empiezo a derivar. Primero derivo logaritmo, 1 sobre su argumento. Luego derivo el argumento. La derivada de seno es coseno con su mismo ángulo y ahora la derivada del 6x es 6. Entonces me queda a mí 12 coseno de 6x sobre seno de 6x. ¿Puedo factorizar yo los 6? No, no los puedo factorizar porque son el ángulo de mis funciones trigonométricas. Vamos a hacer otra. En esta otra voy a tener una multiplicación. Voy a tener f de x es igual al logaritmo natural de la raíz de x por,
por tangente de x. Entonces, en este caso yo tengo una multiplicación. Entonces, quiere decir que yo lo puedo hacer las cosas f', que yo lo puedo separar. Entonces, tengo logaritmo natural de x a la 1/2 más logaritmo natural de tangente de x. Todavía más puedo simplificar porque aquí es 1/2 del logaritmo natural de x más logaritmo natural de tangente de x. Aquí usé la propiedad de logaritmo de x a la y es igual a y logaritmo natural de x. Bueno, entonces le sigo. Esta ya es la función que yo voy a derivar. Entonces, si yo empiezo a derivar, me queda f' de x es igual a 1/2 y la derivada del logaritmo es 1 sobre x, más la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. La derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces, aquí yo tengo 1 sobre 2x más secante cuadrada de x sobre tangente de x. Entonces, utilizando las propiedades, que son cosas que ya sabíamos, podemos simplificar muchísimo más las derivadas logarítmicas para que nos queden más sencillas.